Bien, ya estamos aquí, gracias. Ingrid Urgelles, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes compañeros, un gusto de compartir mesa de nuevo con ustedes. Un saludo a la audiencia, Julio. Gracias, Ingrid. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Un gusto de tener a Ingrid como invitada, Julio, y también a Arturo como invitado. Saludos. Igualmente, gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Ingrid, qué gusto. Arnoldo, muy buenas tardes a tu auditorio. Ingrid, estamos viviendo tiempos líquidos, como diría el pensador Bauman, o estamos viviendo tiempos de canallas, o qué estamos viviendo en estos días intensos que se han vivido desde el 20 de enero que tomó posesión Donald Trump. Tiempos líquidos, tiempos de canallas, tiempos preocupantes. ¿Qué tiempos vivimos, Ingrid? Tiempos fascistas, Julio. Tiempos Peor fascistas. todavía, tiempos fascistas. Tenemos aquí, una internacional de extrema derecha que está tomando ciertos lugares importantes, no solamente Donald Trump, sino que todos los asociados a Donald Trump, presidentes, digamos. Ahí está mi perro, por cierto. Él también opina que estamos en tiempos fascistas. Está bien, bienvenido. Está indignado también. No, y esta internacional implica que hayan otros presidentes y otros países que también sean afines y se esté articulando una especie de red, ¿no? Y claro, vemos tiempos de confrontación. Lo de Petro-Trump yo creo que ha sido como de las cosas más impresionantes que uno ha visto en el último tiempo, como dos presidentes se confrontaron públicamente en Twitter, ¿no? Con declaraciones, en el caso de Petro, que incluyen poesía y relatos literarios. Y en el caso de Donald Trump, inmediatamente esta cosa de sanciones, castigos, todo lo que es Donald Trump y que sabemos, ¿no? Pero que pone mucho en riesgo el derecho internacional, la estabilidad, son tiempos muy inestables de una crisis como del sentido común, siento yo, donde vamos a tener que ver hacia dónde queremos que el mundo vaya, porque estamos yendo hacia un extremo donde Donald Trump nos está poniendo y que va a haber que definirse. Un poco eso es lo que ocurrió, ¿no? Ante una cuestión tan extrema, los países van a tener que definir dónde están y de qué manera van a reaccionar frente a este autoritarismo y imperialismo estadounidense que viene con todo. Gracias, Ingrid. Arnoldo Cuellar, de lo que estamos viviendo, ¿qué es lo que personalmente, es decir, no podemos despojarnos de nuestra característica como periodistas, pero en lo individual, en lo personal, ¿qué es lo que más te impacta, si algo te estremece, te angustia de lo que estamos viviendo en estos tiempos que hablamos, tiempos líquidos, tiempos sólidos, tiempos canallas, tiempos fascistas, los tiempos de Trump? Arnoldo. Con tu pregunta me acordé también de otra definición que es de Hannah Arendt, que tiene un libro que se llama Hombres en tiempos de oscuridad. Mira, yo creo que son tiempos también para la resiliencia y para la reinvención. Creo que no podemos irnos ahora sí que con los primeros hervores y pensar que se sobrevienen catástrofes. Tendremos que tener la calma. A mí me gusta mucho algunas de las respuestas que ha dado Claudia Sheinbaum a preguntas hipotéticas que le lanza periodistas, sobre todo de los medios convencionales. ¿Qué va a hacer usted si esto? Y si pasa esto, ¿qué va a hacer? Los políticos saben que nadie se muere la víspera, los buenos políticos, o sea, y se enfrentan a las cosas cuando llegan de la manera más correcta porque se deben haber estado preparando, ¿no? Pero no andar corriendo como pollos enloquecidos en el corral porque alguien está gritoneando afuera, ¿no? Sabemos ya que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí, yo sé que dicen, Trump ofreció y cumplió, todo el mundo creía que se iba a moderar. No, nadie creía que se iba a moderar. El tema es que la realidad no se puede modelar con decretos y tampoco con visiones subjetivas que se firman en un escritorio cuando hay enormes aparatos que tienen inercias, muchas de ellas negativas, y que tampoco se pueden modificar para bien de la noche a la mañana, ¿no? Si no se hace un trabajo serio. Yo creo que todo lo que está pasando en este momento, que es la entrada teatral de Trump al poder y recargado por temas como sus resentimientos contra los procesos que vivió. Ya vimos que corrió a los empleados del Departamento de Justicia que lo estaban investigando y que obedecían instrucciones seguramente. Eso tenderá a tener un reflujo, porque las mismas instituciones no pueden moverse todo el tiempo a esa velocidad con cualquier fin, ¿no?
Y ahí volverán a aparecer intersticios donde se podrá actuar frente a lo que siempre ha sido un imperio, aunque tenga buena cara en ocasiones, aunque dé fondos para, no sé, el periodismo disque democrático, independiente o libre, o para los enfermos de SIDA en África, etcétera. De todas maneras, es un imperio que se lava la cara y que actúa en base a intereses muy concretos de pues, quienes manejan las decisiones vía los grandes intereses corporativos y económicos de un aparato capitalista. Entonces, y que siempre ha tenido contradicciones en sí mismo también. Se generarán resistencias y al mismo interior de los Estados Unidos, ¿no? Que también es importante que les pase eso, que el péndulo oscile hacia un extremo para que ahí mismo sepan de qué están hechos. Bueno, pues este periodismo que siempre se ha manejado con la idea de que es el inventor de la objetividad y del periodismo que observa al poder, que está enfrentado a sus propias crisis y que también pues deberá encontrar caminos, ¿no? O los sindicatos, por ejemplo, que también tendrían que tener la palabra en el tema de el regreso de las industrias que se han movido a otros países, que lo han hecho con los demócratas, de hecho, influyendo en mecanismos dentro de los tratados comerciales. Pero también cómo van impactando a las comunidades algunas de estas medidas, si para bien o para mal, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que hay momentos en los que es mejor estar muy atento y esperar y evitar, pues, la sobrereacción. Bien, gracias, Arnoldo. Arturo, en lo personal, ¿qué te llama más la atención? ¿Qué te impacta? ¿Qué te parece que puede ser uno de los ingredientes definitorios de cambios trascendentes, más allá de lo inmediato y del rejuego político, declarativo y retórico? ¿Hay algo en especial que te estremezca? Casi me voy a poner entre romántico y cursi y decir algo que afecte tu corazoncito, Arturo. No sé a estas alturas que pueda afectar. ¿Por qué? ¿A poco nos volvemos endurecidos? Mi corazón. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo ¿Sí? que sí. Bueno, no sé, en mi caso me resulta difícil a veces pensar en ciertas condiciones, mira, que creo que nos apartan justamente de la discusión pública y de la retórica entre jefes de Estado cuando nos aproximamos a las realidades de quienes padecen determinadas políticas. No recuerdo si ya lo había abordado en alguna ocasión por acá en la mesa, pero bueno, las repatriaciones son un tema auténticamente dramático. Yo me acordaba hace unas semanas en la columna del Heraldo precisamente sobre alguna historia que conocí en Oaxaca en el primer año de Trump como presidente en su primer mandato, de una familia zapoteca fue repatriada, pero cuyos hijos e hijas no sabían hablar español, o sea, hablaban un poco de zapoteco, hablaban inglés porque la mayor parte de su vida la vivieron en Estados Unidos y en el sistema educativo estadounidense. Y de repente llegar a una realidad que no es la de ellos, porque su realidad era otra, era la de los Estados Unidos, significaba un drama tremendo. Entonces es una historia muy peculiar que tuvo en ese caso concreto, un final feliz, porque la chica, la niña que había llegado adolescente, una jovencita, en esta ola de repatriaciones, pues había encontrado en la música una forma de comunicarse, de expresarse, y se integró a aquel proyecto Instrumenta que patrocinaba el maestro Toledo con la japonesa Rie Watanabe, y bueno, pues la chica luego ya estaba en giras internacionales y todo esto. Pero en realidad me parece que hay dramas auténticamente devastadores. Si me preguntas qué es lo que me puede estremecer o romper el corazón, yo creo que es eso, el drama de millones de personas que de buenas a primeras pues ven
cambiada su realidad en contextos cada vez peores, porque luego la recepción de los repatriados pues también es un tema que tiene en alerta y en alerta por el desbordamiento que ya ha significado en otros momentos para algunas ciudades, sobre todo en la frontera norte de México. Bien, Arturo, gracias. Gracias, Ingrid. Se nos ha endurecido el corazón y si así fuera, en el fondo es justamente la victoria que busca esta serie de hechos que nos golpean la primera vez mediáticamente, luego se vuelven frecuentes, usuales y de pronto ya no nos genera demasiada irritación ni deseo de solidaridad social el ver tantas cosas, Ingrid. Yo creo que sí, efectivamente hay una sobreexposición de situaciones de violencia que hacen que uno normalice algunas cosas. Yo creo que el mejor ejemplo es la masacre de Gaza, que creo que no ha habido imágenes más dramáticas, literales, en redes sociales y en todo lugar, ¿no? De niños, familias enteras masacradas de las peores formas. Y claro, al principio hay una indignación mundial, pero eso con el tiempo empieza cada vez a normalizarse. Un poco lo que ocurre también en México, ¿no? Yo cuando llegué acá como chilena, empecé a ver que los periódicos, muchos de ellos que hay exhibidos, habían cuerpos. Eso no es normal. En otros países eso no se puede hacer. Pero acá existían estas imágenes de cuerpos y además con unos titulares como muy banales, ¿no? Como casi para la risa. Cadáveres humanos con titulares que se ríen de eso. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la sobreexposición del horror, de la masacre, de la muerte, de la sangre, que hace que las sociedades enteras normalicen situaciones que nunca debiesen ser normales. Y ahí donde hay que analizar la justa medida también en esa manifestación tan gráfica, ¿no? Y de qué manera éticamente abordar estas cuestiones, porque una cosa es mostrar una imagen de gente masacrada y otra es ver, ir para allá, tomar testimonios. Creo que hay formas y formas de mostrarlo. Y bien, como dice Arturo, se nos endurece el corazón, pero aquí lo más grave de toda la situación que estamos viviendo no es ni la pelea de Petro con Trump, ni es lo que pueda decir Claudia Sheinbaum en la mañanera. Son las familias desplazadas, son los niños que van a ser separados de sus padres, son los migrantes que van a quedar esperando a sus audiencias en la frontera en lugares que no son aptos para la vida, donde van a quedar totalmente a merced del crimen organizado y del narcotráfico, donde van a ser secuestrados. Estas son las situaciones que debiesen estar en este momento en la palestra y estar, digamos, cubriéndolos, pero de modo ético. Yo creo que ahí es donde está el límite, Julio. Bien, Ingrid, gracias. Arnoldo Cuellar, el manejo informativo que se dio respecto a específicamente el diferendo entre Colombia y Estados Unidos o sus gobiernos, terminó siendo manejado en la gran mayoría de los medios convencionales como Trump doblegó a Petro, con interpretaciones y señalamientos irónicos, señalando cómo habían ridiculizado y cómo habían votado a Petro, que había sido derrotado. Y sin embargo, hoy ha llegado a Bogotá, ha llegado a Colombia, el vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana llevando a los deportados, efectivamente, porque Petro nunca negó la posibilidad o aceptar las deportaciones, sino que éstas se hicieran en términos inhumanos, violatorios de derechos, con vejaciones. Y bueno, regresó ahí. ¿Qué opinas de ese manejo tan peculiar que se ha dado y que de pronto pareciera formar parte de lo que siempre hemos sabido, de que la verdad es la primera víctima en toda guerra como esta que estamos viviendo, Arnoldo? Bueno, el escenario tiene tiempo, ¿eh? Las visiones que vemos en los medios de comunicación todas están teñidas de posiciones que ya ni siquiera son ideológicas, que tienen intereses quizás muchísimo más cercanos y concretos a lo que podría ser una visión de mundo, que sería la cuestión ideológica, ¿no? A mí, bueno, independientemente de la reacción de los medios y del eco que aquí varias veces lo hemos hablado, el eco que le vienen haciendo a Trump, estas preguntas hipotéticas que le lanzan a la presidenta de México, tiene mucho que ver con eso. Oiga, ya dijo Trump tal cosa, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted si dentro de 6 meses pasa esto? Bueno, ni tú, ni yo, ni nadie en esta mesa podríamos responder qué vamos a hacer cuando pase determinada cosa, ¿no? Y creo que lo mejor es no adelantarlo en un momento dado.
Lo que no quiere decir que no te prepares. Ahora bien, en el hecho objetivo en sí de la confrontación Petro-gobierno de Estados Unidos o Petro-Trump, sí me parece que pues el presidente Petro se puso de pechito para que Trump lo convirtiera en un chivo expiatorio de todo lo que necesita, el mensaje que necesita mandar, ¿no? Y yo creo que la postura pudo haber sido también firme, sin exponerse tampoco a excesos, ¿no? Yo ya no sé si le secuestraron la cuenta, pero esto de postear hasta canciones de la trova cubana, creo que no venía al caso. Qué bueno que logró la mejora en las condiciones de la repatriación, pero en realidad la repatriación sigue. Y también es un hecho donde probablemente sea más radical en este momento de lo que pueda pasar después. Ahora bien, a mí sí me gustaría decir que repatriaciones ha habido todo el tiempo y que hoy sale a cuenta que aviones llegaban antes de que Trump asumiera la presidencia y que seguirán llegando. Y ese es un tema de fondo que tendríamos que estar como sociedades en América Latina revisando, que creo que ha habido revisiones cuando se habla de atender causas, de cumbres latinoamericanas para revisarlas. Tendría que hablarse de reorientación de presupuestos. El tema de la migración del sur global hacia el norte global por el tema de la desigualdad económica y de la falta de oportunidades, más lo que se acumule con la política local y con el cambio climático, no es algo que se vaya, está muy por encima o por debajo, quizás sería mejor emplear ese término, de las disputas coyunturales de la política y de sus circunstancias cambiantes como vemos en este momento. Los flujos van a seguir ocurriendo y seguirán ocurriendo en África y en Asia, hacia Europa. Oye, Arnoldo, perdón, Sí. ¿te parece que lo que estamos viviendo es, digamos, parte de una cotidianidad subrayada por el momento electoral o que estamos en presencia de un proceso que puede recomponer al mundo entero? Fenómenos como el de Trump lo primero que hacen es poner sobre la mesa lo que ya estaba ahí y nos negábamos a ver, ¿no? Que quizás con gobiernos más buena ondita o más hábiles en lavarse la cara y uno más brutal, de todas maneras, exhibe cosas que no están inventadas en este momento. Y si va a haber cambios, necesariamente tiene que haberlos, ni siquiera sabemos hacia dónde, pues tienen que provenir del rejuego de todos los actores, ¿no? Lo que nos legó la globalización, al final del día, con todas sus muchas herencias negativas, sí fue una reformulación del poder. También los poderosos dependen de los débiles, ¿no? También sus enormes márgenes de ganancia y de riqueza y de paz y de tranquilidad en algunos casos también dependen de, o sea, Claro. de la injusticia que se vive en el mundo, ¿no? Sí. Y la solución no puede provenir de unos solos. Entonces, Sí. a lo mejor este oscilación del péndulo hacia un extremo, pues va a traer consecuencias, ¿no? Todavía no sabemos cuáles, por eso yo decía, estar atentos, ¿no? Estar todos Claro. atentos, sí nos va a impactar a todos Claro. en cada una de nuestras actividades cotidianas, no durará para siempre, y si saldremos a una nueva clase de mundo, que quizás no sea tan, veníamos de uno malo al que estábamos acostumbrados, como tú dices muy bien, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Don Arturo Rodríguez, su Es el lectura optimismo del pesimismo, ¿eh? es el optimismo del pesimismo. Órale, Arnoldo. Arturo Rodríguez, tu lectura de lo sucedido en el diferendo Colombia-Estados Unidos y el manejo informativo que se dio con una idea muy generalizada de Trump doblegó a Petro. En general, tu lectura de todo Bueno, esto, Arturo, a por ver, favor. lo primero que quiero decir es que aquí los únicos progres, buena ondita, somos nosotros, estimado Sí, Arnoldo. Así que, sí, sí, por así es favor, que sí, sí. cuidado con andarle colgando esa etiqueta, sobre todo A a Biden. gobiernos extranjeros. Sí, podemos exigir derechos de autor y entrarías en graves problemas, Arnoldo. Arturo viene poco, pero recargado, ¿eh? Claro, ¿cuál debe ser? Estoy representando los intereses de Temoris, que ya se mostraba extrañado, porque viene cada vez que él no está. Oye, Adelante, Arturo. lo segundo es que ahí andan faltando likes en la transmisión, así que por favor, no les cuesta nada ahí poner el pulgarcito arriba. Y lo siguiente es que me parece, Julio, que vivimos en tiempos de un espectáculo permanente en la vida pública que en algunos lugares sea
y lo vemos mucho con los populismos de derecha, pero me parece que también sucede así con las izquierdas. Hay una apuesta por el espectáculo y la mediatización de las posturas que va extrapolando y rompiendo los paradigmas. Otra vez me van a empezar a criticar por mis... que ¿Por va tus rompiendo palabras domingueras o qué? que va rompiendo las costumbres de las políticas diplomáticas o de la diplomacia convencional. O sea, mucho de lo que hoy vemos, tanto en las posturas, en este caso de Donald Trump, pero me parece que de manera muy destacada también ha ocurrido con Milei, con Bolsonaro, con Nicolás Maduro y con otros tantos jefes de Estado, es que precisamente la extrapolación discursiva que se posibilita a través de las redes sociales nos lleva a momentos de tensión que es difícil de analizar muchas veces en el corto o en el plazo inmediato o a bote pronto. O sea, ¿a qué me refiero? Yo me acuerdo, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo baladí, un ejemplo simple. La televisión mexicana, por ejemplo, tuvo durante décadas mucho cuidado en sus manejos de lenguaje, ¿no? Y de repente empezaron a aparecer los talk show con un éxito tremendo en las audiencias, donde veíamos una parte descarnada y vulgar, grosera de nuestra realidad, pero que además así es, o sea, refleja, lo decía Arnoldo, son cosas que ahí están, pero que se suavizan a la hora de expresarse. A mí me parece que en la vida política y en la política internacional ha ocurrido algo similar y que está asociado directamente a las formas de comunicar que son las redes sociales. Porque muchos de estos anuncios, de estos amagos, de estas bravatas, serían inadmisibles en la comunicación diplomática tradicional, pero ahora que las vemos en este otro contexto, a veces tratamos de analizar bajo la lógica de la diplomacia tradicional y entonces todo nos hace cortocircuito. A mí me parece que el caso Petro-Trump encaja precisamente en estas fórmulas de rebase de la comunicación diplomática formal para convertir el asunto en un espectáculo o para reflejar el espectáculo de la vida política en la que Trump es el rey. Claro. Y por eso me parece que Petro sale perdiendo en un amplio sector de la opinión pública, que por lo demás yo creo que también ya es tiempo de aceptar, sobre todo los periodistas, aceptemos que en este tiempo la idea, la utopía, el ideal, la aspiración de la objetividad y de la neutralidad política en el periodismo, pues es una falacia y que en realidad muchas de estas coberturas a las que tú te refieres, en el caso concreto de la forma en la que se cubrió la postura de Petro, pues atiende a las definiciones ideológicas de los propios medios de comunicación. Bien, gracias Arturo. Sobre parte de lo que hemos estado hablando, Ingrid, ¿qué opinas respecto a cuál es la trascendencia de lo que estamos viviendo? Si realmente estamos en presencia de un proyecto trascendente en el sentido de que no se queda solamente en lo inmediato y en el escarceo de lo cotidiano, sino que es un proyecto que va mucho más allá, si es que lo ves así, Ingrid. Mira, yo disiento un poco con mis compañeros. Yo soy progre, pero mala ondita. Esa es la diferencia. Soy la versión mala ondita. No. Con respecto a la bravata, esta Trump Petro, yo creo que ante situaciones donde vemos que estamos en un momento de un viraje, donde las ultraderechas han tomado ciertos lugares de poder importantes,
y que traen su proyecto, y es un proyecto expoliador, capitalista como siempre, nada nuevo, pero sí llevado a un extremo donde obviamente la población va a sufrir mucho más, y estoy pensando en migrantes y poblaciones oprimidas. Como estamos ante una situación así, creo que la postura neutral o de espera o prudente muchas veces nos queda corta. Porque eso permite que entre, digamos, esta ultraderecha. Yo siento que en parte el hecho de que haya entrado con tanta fuerza es la falta o carencia de las izquierdas, ¿no? Y las izquierdas en su integración, las izquierdas en su definición política, las izquierdas en dar proyectos reales, concretos, que solucionen el modo de vivir de las personas, ¿no? Que solucionen las condiciones materiales. Entonces, dado eso, creo que la no integración, la prudencia y la tibieza al momento de responder a ciertas cuestiones, creo que no están los tiempos para eso. Esa es mi opinión personal, como programa la ondita que soy. Pero, por ejemplo, pienso que lo que hizo Petro a mí me gustó, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo con la postura que tomó Petro, sí, con poesía, todo lo que quieran en su retórica, pero siento que esta cosa como de espérate que Latinoamérica no va a ser el patio trasero de Estados Unidos como ha sido históricamente, no vamos a aceptar una doctrina Monroe de nuevo, como ha sido llevada hasta ahora, y no vamos a aceptar cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana, es decir, la forma en cómo Trump estaba llevando a las personas a los distintos países de la deportación masiva, encadenados en situaciones de humillación. Creo que eso es un límite, ¿no? Y tiene que ver con derechos humanos y tiene que ver con dignidad humana. Y la forma en cómo Petro encara a Donald Trump y le dice, mira, a tu forma extrema viene la mía, que va a ser, espérate un poco, Latinoamérica tiene dignidad, Latinoamérica, digamos, tiene un sostén, tiene una historia, y no vamos a seguir permitiendo este lugar en el que nos ha puesto. A mí me pareció muy digna y muy valorable. Y algo que me gustó aún más es que se llame inmediatamente a una reunión de la CELAC rápido para que los presidentes de Latinoamérica efectivamente acuerden la forma en cómo se va a abordar a este Donald Trump, que por supuesto viene con un afán muy imperialista respecto de nuestros territorios. Claro, él va a abandonar la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, porque se va a centrar en Latinoamérica y nos va a llegar a nosotros. Y en la medida de que seamos súper abiertos y poco, digamos, que no actuemos en bloque, es más fácil que él pueda llevar a cabo esa tarea, ¿no? Y creo yo que las formas, sí, son importantes de la diplomacia, pero cuando en juego están las vidas humanas y cuando en juego están poblaciones enteras, creo que las formas dejan de importar tanto, ¿no? Y hay que ponernos más firmes. Y en ese sentido, a mí no me parece, entiendo por qué México no quiere ir a la CELAC, entiendo la postura de México respecto de que es nuestro socio comercial, no hay que pelearnos con Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero también la falta de integración puede jugarnos en contra muy fuerte, porque no sabemos cuáles son los límites de Donald Trump. Yo lo veo que no trae muchos límites, entonces esto puede pasarnos por encima, y si no estamos integrados con el continente, la verdad es que México se va a quedar solo, y eso es un riesgo. Así que esa es mi visión, digamos, y los medios de comunicación que replican la versión imperialista trumpista, aparatos del poder, como siempre han sido, ¿no? Esta cosa de la concentración de medios, que está en manos de unos pocos, que hay agendas, que las agendas son pro-Trump, pro-imperialismo, pro-capitalismo, eso se ve y es evidente en los titulares, ¿no? Es cosa de hacer un análisis de medios para ver cómo enfrentaron esta polémica Trump-Petro y darse cuenta que al final ellos están mucho más con el proyecto estadounidense que con la defensa de Latinoamérica. Entonces, ahí sí se necesitan medios alternativos. Muy bien, Ingrid, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, ¿algo más sobre el tema o pasamos a algo diferente? Bueno, pero tampoco conecta cuando menos el micrófono, Arnoldo. Perdón. Pasamos a lo que sigue, Julio. Pasamos a lo que sigue. ¿Cómo ves la postura del gobierno mexicano frente a las amenazas de Trump? No te creas. Porque si no aquí nos pasamos un buen rato. Pero en lo general, ¿cómo vas viendo la actitud de la sociedad mexicana frente a los nuevos retos que implica no solo la cuestión de los migrantes, la arancelaria y la comercial, sino en particular el tema de la declaración de organizaciones no terroristas de los grupos del crimen organizado, los riesgos que pueden implicar, o crees que también puede quedar solamente en cierto peloteo informativo y presiones con otros propósitos? O déjame ir un poquito más allá, Arnoldo.
el fondo de todo se dirige al tema del crimen organizado y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos? No, bueno, es muy compleja todo el discurso que estamos viendo en este momento y creo que debemos tratar de desbrozar sus diferentes capas, ¿no? Yo creo que Donald Trump está actuando de esta manera, hablándole a un electorado que quiere consolidar, porque, bueno, en ese sentido, tú preguntabas hace rato si esto era algo coyuntural o permanente. Yo creo que ahí hay personajes e intereses que quisieran mantener la hegemonía más allá de Donald Trump, ¿no? Que además es un político ya de cierta edad y que aspiran a recomponer un orden mundial, para lo cual necesitan tiempo, no serán suficientes 4 años. Y el tema es cómo mantienen esa base electoral, porque hasta donde sabemos, pues Estados Unidos sigue siendo una democracia, ¿no? Creo que ya veríamos cosas mayores si eso se altera, pues lo que bueno, y tampoco es inimaginable después de lo que pasó hace 4 años en el tema del Capitolio. Sin embargo, no podemos centrarnos en un tema de bloques donde unos son agredidos y otros son agresores, unos pueden buscar ciertas cosas y otros lo contrario, porque en realidad todos tenemos nuestras propias contradicciones. Por ejemplo, yo creo que sí hay una parte del electorado, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos mexicanos que quieren ya un alto a la violencia y la inseguridad. Yo creo que muchos, y que podrían estar viendo una salida en cierto grado de intervencionismo norteamericano. Malamente, pero esto no habla de afanes entreguistas, habla del fracaso que han tenido gobiernos del PAN, del PRI y de Morena en enfrentar este tema en muchas regiones del país, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve hoy en Sinaloa me parece que debería ser tomado de otra manera. O sea, independientemente de que allí haya habido una situación normalizada de convivencia con grupos delincuenciales que incluso pues están incrustados en diversos niveles de la sociedad, que hoy haya una ruptura de esto y que salga la gente a la calle indignada por muertes de personas, de niños, etcétera, es algo que no se ha visto en Guanajuato, donde el número de asesinatos y de masacres es muchísimo peor en grado y en número con respecto a lo que pasa en Sinaloa, y aquí sí hay una anestesia general. O sea, aquí ya ni siquiera los periódicos tratan el tema de una manera exhaustiva, y hay todos los días por lo menos hechos donde mueren 2 o 3 o más personas, que ya sería considerado una atrocidad, colgados en puentes, etcétera, y todo está minimizado, y ni siquiera hables de que pudiese haber una manifestación de algún tipo. Arnoldo, entonces, ¿pero eso lo atribuyes un poco a partidización de la protesta en Culiacán? No. Yo creo que hay de todo. Yo creo que sí hay quienes están sacando raja, pero también hay intereses genuinos pues, bueno, les está yendo muy mal en materia económica, y también hay indignación porque mueren los niños. No podemos ser ajenos a que eso pueda ocurrir, ¿no? O sea, finalmente, para hacer una marcha, y lo vimos muy claramente el sexenio pasado, no solo se necesita la manipulación y los recursos económicos, también se necesita cierto grado anímico de disposición. Yo no creo que todo lo que esté pasando en Sinaloa sea una reacción política vinculada a un gobierno morenista que además es bastante deficiente, como son casi todos los gobiernos estatales, ¿no? De todos los signos políticos. O sea, no les agiten el avispero porque ninguno tiene capacidad para atender los problemas. Hoy estamos viendo en Guanajuato, y por eso estoy un poco distraído, las comparecencias de los candidatos a fiscal general, que son deplorables, ¿no? Todos los 3 aspirantes que están en el Congreso en este momento. Pero, pues bueno, la gente tiene derecho a exigir algo mínimo para vivir, que es poder ir en paz a su trabajo, regresar en paz a su casa, hacer sus actividades con calma y con tranquilidad. Incluso veo un gran fracaso de las oposiciones en no saber capitalizar eso. Bueno, ayer estaban haciendo los panistas una manifestación en el Infonavit, ¿no? Y la encabezaba Jorge Romero, que creo que hace negocios ahí con el Infonavit, o los hizo en el pasado. Entonces, pues sí están absolutamente extraviados en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto ya para concluir, tendríamos que tener clara la idea y el objetivo de que los gobiernos de nuestro país deben resolver los problemas de nuestro país. Bien. Y que esos problemas sí le dan pretexto a muchas críticas, del tipo de Trump firmando decretos y diciendo que hay zonas del país gobernadas por la delincuencia organizada, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿ya está usted listo con su carabina 30-30 para defender a México frente al embate de las tropas extranjeras?
¿O qué vamos a hacer, Arturo, si de veras entran o hay algún tipo de acción bélica armada con drones o directa, física, contra los cárteles del crimen organizado en México? Y lo que pasa es que creo que en muy buena medida hablamos de un mundo de sombras, ¿no? De una entelequia. Me parece que a veces, la mayoría de las veces, los periodistas, pues, informamos o difundimos lo que el poder, sea cual sea, nos suministra como materia informativa, y pues nosotros cumplimos con la idea de darla a conocer. Pero en sentido estricto, ¿qué es un cártel? ¿No? En realidad pudiéramos tener, o sea, sabemos que la violencia existe, sabemos que hay delincuentes, que hay criminales, que hay malhechores, que hay gente que daña a otras personas, pero me parece que hablamos en cierta medida de un mundo de sombras, de una entelequia, que ha sido en mucho construido, el discurso construido bajo los dictados estadounidenses. Son ellos quienes hablan de los cárteles y nosotros asumimos ese vocablo y esa designación desde hace algunas décadas para identificar a presuntos grupos delictivos que presuntamente tienen un poder de fuego enorme que no se explicaría sin complicidades de muy alto nivel en los dos lados de la frontera. Entonces, creo que en estos tiempos, cuando empieza a hablarse de la designación de los cárteles como una amenaza para la seguridad interior de los Estados Unidos, yo lo único que alcanzo a advertir es un nuevo influjo colonialista y territorial que parecía superado por las dinámicas de la economía y los cambios que hubo en el mundo en los últimos 50 años, ¿no? Y entonces me empieza a parecer muy preocupante cuando encontramos noticias como el supuesto ataque armado del lado mexicano a la patrulla fronteriza, ¿no? Porque yo no concibo a ningún grupo de delincuencia organizada que por alguna determinación de algún tipo relacionado con su negocio criminal se ponga a echar tiros a tontas y locas hacia el otro lado de la frontera. Me parece absurdo, pero me parece que son actos que en el contexto de la narrativa presidencial estadounidense sirven para justificar acciones. ¿Cuáles acciones? Pues todavía no sabemos, porque lo que tenemos es mucho aire, ya lo decíamos, hay mucho ruido en el ambiente. Claro. Y me parece que quizás el foco tendríamos que ponerlo ahí, en cuáles intereses se pudieran estar reeditando en términos de control territorial directo que hasta hace muy poco eran innecesarios, ¿no? Bien. O sea, ya no vemos a las grandes potencias tratando de conquistar países, pero no sé si en este contexto de regreso al pasado en diferentes temas, y destacadamente en el energético, pues haya una construcción que vaya relacionándose hasta con la idea del Golfo y el nombre y con otras cosas. En fin, me parece que por ahí es donde yo vería riesgos Sí. latentes. Bien, Arturo, gracias. Ingrid, ¿cómo entender y cómo explicarnos la defensa de la soberanía frente a intervenciones extranjeras y la persistencia de la violencia contra la población civil o no involucrada en sus asuntos del crimen organizado? Anoche, en una parte de la videocharla astillada, alguien me decía, pues si los cárteles resultan ser los defensores de la soberanía nacional, ¿qué pensar respecto a ello, Ingrid?
Es que, claro, habría que definir cártel, porque efectivamente ahí está como el meollo del asunto, como decía Arturo, ¿no? Es una construcción totalmente de la DEA, la idea de cárteles como lo plantea, ¿no? Y es la construcción del enemigo clásica de todo país imperialista y colonial, donde se busca a un enemigo a quien combatir para poder intervenir en los países. Lo hicieron con las armas de destrucción masiva, no sé si ustedes recuerdan, pero la gran historia de las armas de destrucción masiva, Osama Bin Laden, etcétera, etcétera. Y en este caso la idea de cártel, que ha sido muy rebatida, hay mucha teoría al respecto, de cómo la DEA construye esta noción de que hubiese una organización no vinculada, digamos, ni a ellos, Estados Unidos, ni tampoco a los gobiernos o a toda la estructura del Estado, militar, etcétera. Y en realidad, el crimen organizado o la venta o trasiego de drogas más bien responde a una actividad que ha estado siempre permeando absolutamente todo. Y ahí hay partes de esa actividad económica, digamos, del lado oscuro, Sayak Valencia le diría del capitalismo gore, donde participan otros países. Pues, y entonces es bien interesante cómo Estados Unidos plantea que el problema de la adicción de su gente, que por cierto eso tiene que ver con el modelo económico y social que tienen ellos, es todo culpa de México porque aquí se vende, se trasiega, se produce y se hace todo respecto de ciertas drogas como el fentanilo. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es o sea, dónde está esa parte donde esto se supone, estas organizaciones, que en realidad son bandas, porque ni siquiera esa organización gigante cártel es un poco ficticia, ¿no? Estas bandas llevan la droga a la frontera y de ahí se teletransporta mágicamente, digamos, no sé si serán extraterrestres o qué, a las distintas ciudades de Estados Unidos. Y tampoco sabemos, quién sabe quién la venderá, ¿no? ¿Quién sabe quién la llevará? ¿Quién sabe cómo pasan por la aduana? ¿Quién sabe cómo se hace el negocio al otro lado de la frontera? Entonces, la verdad es que el trasiego de drogas es una actividad transnacional y no solamente de México, porque esto es a nivel internacional, donde distintas mafias, desde la Yakuza hasta los grupos, digamos, de aquí de México, siempre han negociado, pero para eso tiene que haber un convenio con estructuras de gobierno, estructuras militares, estructuras de todo tipo. Es decir, evidentemente hay convenios para que la droga pase a Estados Unidos del lado de ellos. Entonces, esta cosa de denominar a los cárteles de la droga como terroristas, que recordemos que la palabra terrorismo ni siquiera debiéramos usarla porque es una palabra que Estados Unidos inventó para poder incidir en distintos territorios. Tiene que ver con una justificación simplemente para que Estados Unidos pueda posicionarse en nuestro territorio, en nuestra región. Y es muy peligroso porque tampoco se puede desconocer, y ahí estoy con Arnoldo, la violencia que hay al interior de México, que eso es innegable. No podemos decir que en Culiacán no está pasando nada. No podríamos decir que las tasas de desapariciones y las tasas de homicidios no son altísimas en relación a otros países de la región. Y ahí hay un tema que es interno a México, que por supuesto es heredado y que por supuesto tiene que ver con todas estas decisiones que tomó desde Calderón hasta Peña, ¿no? Respecto de la famosa guerra contra el narco, pero que tenemos esas cosas hasta el día de hoy y que Morena tampoco ha logrado de alguna manera contener, disminuir o trazar un plan de pacificación, no ha resultado hasta ahora. Entonces ahí tenemos un problema que es interno, que no justifica en ningún caso una intervención de otro país, que no justifica en ningún caso que sobrevuelen drones o que vengan, digamos, algún tipo de presencia militar en México. Y esto que pasó respecto de la frontera, que uno ve los videos y dice, bueno, pero es que estos son polleros llevando migrantes al otro lado y en realidad lo que pasó es que se habían trazado con disparos entre la Sedena y estos grupos, más que un ataque directo a elementos estadounidenses en la frontera, porque eso no es, difícilmente va a ocurrir algo así. También hay que considerar, por ejemplo, que les pongo un caso, en un medio que se llama Pie de Nota, el periodista Luis Chaparro estuvo investigando, hizo una investigación muy buena de la colusión de las agencias estadounidenses en el tráfico de personas. Hay evidencia, videos, de cómo agentes de Estados Unidos, pagados por miembros de la línea y distintas empresas, operan en Ciudad Juárez pasando migración ilegal por la frontera. Entonces también
qué fácil es decir que en México pasan estas cosas y ellos no tienen ninguna participación. Entonces, claro, es complejo, Julio, porque hay que calibrar una cosa y la otra, pero creo que no deben mezclarse. Una cosa es la seguridad interna, que está a cargo de Morena y que es criticable y que es cuestionable, y otra cosa es justificar la intervención estadounidense en la región. Bien, Ingrid, gracias. Arnoldo, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué opinas sobre la selección de aspirantes por el ámbito judicial para la elección de personas juzgadoras a través de la tómbola o la insaculación? ¿Qué opinas de ese punto específico, Arnoldo? Micro, ra. Te decía que ahora sí voy a meter el desorden porque quisiera opinar un poco sobre el tema anterior, ¿no? Yo creo que vuelvo a insistir en que la postura de Claudia es políticamente muy, digamos, atinada, atingente, ¿no? Oportuna. O sea, el problema de la violencia en México vinculada al predominio de estas bandas del crimen organizado, si no las llamamos cárteles, vinculada al negocio de la venta de drogas a una capa amplísima de población norteamericana con complicidades internas, no puede ser atacada unilateralmente. ¿Qué tendría que hacer Claudia en un momento? ¿Qué tendría que hacer la diplomacia mexicana después de que pase este inicial vendaval y haya manera de que, digo, no creo que todos en Washington en este momento sean insensatos y estén enloquecidos? Creo que hay hombres de Estado, políticos, que saben que hay ciertas medidas que no van a permanecer en el nivel de radicalismo en que están actualmente. Pues hay que utilizar el momento en el que Trump está planteando con esta energía el combate a la crisis del fentanilo, también para vender la idea de que está de aquel lado hay muchas cosas que hacer, al mismo tiempo que aquí. Y aquí no vendría nada mal un compromiso de combate más directo y más organizado a muchos temas que hasta ahora han permanecido intocados, por ejemplo, el aspecto financiero del lavado de dinero derivado del narcotráfico, ¿no? El aspecto del lavado de dinero en las campañas políticas también. Bueno, la cuestión del tráfico de armas, que tiene mucho que ver con el tema norteamericano. El hecho de que la caracterización terroristas, aunque no nos guste, también obliga a que los cómplices en el suelo norteamericano sean tratados de otra manera. Tendría que haber consecuencias de eso. No solamente nos toca a nosotros cargar con las malas consecuencias del asunto. Entonces, sí, por ahí me parece que no podemos cerrarnos a la posibilidad de influir. Al final del día, Washington no deja de ser una capital imperial donde tiene que ver el lobismo, donde hay manera de encontrar think tanks que estén trabajando, donde el trumpismo no va a ocupar todos los espacios políticos, donde los demócratas tendrán de alguna manera, aunque anden como el PAN ahorita aquí, que reorganizarse o surgir nuevos cuadros, etcétera. Entonces esa es una apuesta que tampoco debe olvidarse por estar situados en este momento en la preocupación o en el pánico, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos al otro tema. Si es que todavía tengo tiempo. Vamos ya al final. Gracias, Arnoldo Cuellar. Son las 2:48 p.m. Arturo Rodríguez, vamos a entrar en la parte final. Postrecito el tema con el que quieras cerrar tu participación hoy. Arturo Rodríguez. Oye, pues nada, creo que hay en el contexto del sistema de partidos una crisis profunda precisamente para la principal oposición, que es el PAN. Ayer estuve viendo lo que hicieron en diferentes estados de la República y era muy penoso ver sus manifestaciones en el Infonavit de 16, 18, 20 gentes ahí plantadas. Pues yo creo que el presidente, secretario general del partido y ahí pues el personal, ¿verdad? Secretarias y al mismo tiempo el surgimiento de esta otra fuerza política pretendida que es Somos MX. Uy, sí, ya no platicamos de eso. Sí, bueno, muy rápido, porque me parece interesante el aspecto que pudiera representar una cierta sangría sobre todo de panistas, y bueno, pues algunos experredistas, sobre todo los que tienen buenos lazos con aquellos que fueron la Iniciativa Galileo, que además me llama mucho la atención porque
la iniciativa Galileo precisamente planteaba lo que hoy estamos viendo desde el 17-18, ¿no? Decían que pues había que destruir al PRD y construir una fuerza política más ciudadana, que es lo que están intentando a partir de este membrete que siempre se me va el nombre, pero es como Consejo Nacional Cívico o algo así, ¿no? Consejo Cívico Nacional. Frente Cívico Nacional. Frente Cívico, ándale, sí. Entonces, me parece que la condición del PAN es catastrófica en este contexto, porque por otro lado, estoy seguro que la parte más ultraderechista de lo que ha sido el PAN vive desde hace años un desencanto tremendo que está buscando vincular y reagrupar en torno a figuras ahora sí que pues más ligadas a los grupos internacionales y a la iglesia conservadora tradicional con sus diferentes órdenes secretas o discretas o abiertas. Sí. Entonces hay un problema grave en el panismo de estos tiempos y creo que es interesante observar, claro, al menos de una manera breve, como en este momento, y ya habrá oportunidad de analizarlo más a fondo, y ya nada más me resta decirles que a los que todavía siguen por aquí, que no han puesto su like, pues que lo pongan, hombre. Pongan su like, esa es la buena, Arturo Rodríguez. A quienes se preguntan qué pasó con estas versiones de disparos en el norte, en el río Bravo, no se vayan porque tenemos el reporte inmediato terminando esta mesa de Marta Olivia López, que está lista para decirnos qué es lo que oficialmente se dice allá en Tamaulipas respecto a este tema. Ingrid, postrecito, por favor. Me parece, bueno, ponga su like, eso primero que todo, ponga su like, ya. No, me parece muy interesante lo que plantea Arturo en términos de lo nacional. Yo lo voy a sacar un poco al otro lado, a lo internacional, porque creo que hay una noticia bien interesante, no sé si se le ha dado mucho seguimiento, pero ven ustedes que Estados Unidos está intentando, ¿no? Trump de ser el líder mundial y qué sé yo, sobre todo en la carrera espacial de nuestros tiempos, que es la inteligencia artificial. Han de saber que ahí es donde está la carrera y todo el conflicto con China y otras potencias, es quien logra ganar esa carrera por la IA. Y lo interesante es que mientras Donald Trump está aquí con toda esa cosa bravucona que tiene, ¿no? Amenazando a Latinoamérica y amenazándonos a todos de sanciones, intervencionismo, etcétera, etcétera, China, que siempre tenía una diplomacia muy inteligente porque China no confronta, no se pelea con otros países, hace su trabajo en silencio, pero va como una serpiente debajo de la tierra. Ayer sacó un nuevo especie de chat GPT, pero chino, que se llama DeepSeek, sí, que rebasó a Estados Unidos en todos los sentidos posibles. Mario Campa hace unos muy buenos análisis de eso. Y cómo Estados Unidos, la bolsa se cayó, porque Nvidia, que es quien tiene a su cargo, digamos, el ChatGPT, se fue a pique, porque China avanza y avanza muy rápido. Entonces, la buena noticia para el resto del mundo es que hay multipolaridad, es que hay otros países que van muy rápido en esta carrera por quien, digamos, es el país hegemónico. Y China tiene unos proyectos muy interesantes pensados para el 2049, donde ellos quieren ser el principal productor de todos los productos mundiales, el que está delantera en IA, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ahí se van poniendo ciertos balances y equilibrios en el mundo. Así que los invito a usar el programa, es muy bueno, se llama DeepSeek, está mejor que el gringo, yo les invito a probarlo. Así que eso. Muy bien, bien, buena noticia. ¿Y qué impacto económico? 600,000 millones de dólares de pérdida ayer y lo que venga más adelante en esto, que es un verdadero campanazo en lo que está sucediendo en ese terreno. Gracias, Ingrid. Arnoldo Cuellar, para cerrar e invitando a quienes nos escuchan para que se queden a el reporte directo que nos va a dar en unos minutos, en unos segundos, Marta Olivia López desde la frontera norte. Arnoldo, postrecito. Gracias, Julio. Bueno, sí, pues también está ya el anuncio de que a partir del 1 de febrero se aplicarán aranceles a México.
y la industria automotriz. General Motors ya declaró que están dispuestos y listos para trasladar parte de su operación en México y Canadá a los propios Estados Unidos. Bueno, pues esto afecta mucho a estados como Guanajuato, ¿no? Donde la industria automotriz ha sido el pivote de crecimiento, un crecimiento desigual, pero al final de cuentas el principal logro que han presumido los gobiernos panistas por 32 años, y esto pues, podría estar por cambiar de manera radical, ¿no? Junto a ello, ya para acabar de guanajuatizar, como les decía hace rato, está en el Congreso la comparecencia de 3 aspirantes a fiscal. Después de los 16 años de Carlos Amarripa en el cargo y las muchas insuficiencias que hoy reconocen hasta los que fueron sus subordinados, porque hay 2 de ellos que están compareciendo como aspirantes, bueno, pues parece ser que los diputados y la gobernadora Livia García no hicieron la tarea de utilizar este momento para pues convocar de manera profunda a la sociedad de Guanajuato a elegir a un fiscal con todos los consensos, porque tiene la capacidad y tiene la disposición. Sí. Entonces nos están presentando una terna muy débil con un fiscal federal, Gerardo Vázquez Alatriste, que dice traer el apoyo de Gertz Manero, lo que yo no sé si sea recomendación o sea tacha, y 2 empleados de Samarripa, que uno es un fiscal regional, Israel Aguado, y otra es su fiscal especializada en derechos humanos, Suze Hernández. Entonces no hay muchas esperanzas, hay un sentimiento general de decepción y todavía falta cómo se dé la votación en el Congreso, porque se necesitan 24 votos de los 36 y que probablemente esto se resuelva este viernes que viene. Los tendremos informados. Muy bien, Y, Arnoldo, muchas Julio, gracias. Nada más pues que decirte que Marta Olivia siempre está aquí muy atenta y lo hace muy bien, pero que es un gusto verte. Igualmente, es un gusto verlos, desde luego. Gracias, Arnoldo, Arturo, Ingrid, gracias y seguimos adelante. Hasta que ya pronto. No nos regañe la audiencia, Julio, porque ya es que no estaban y que porque no venían. Y... Bueno, el fan club de Arturo, el fan club femenino de Arturo exigía su presencia, por lo que viene. No han dicho ni una mentira, Arturo. Pero ve cómo Arturo luego repartió, que andan ustedes faltando, todos ustedes, ya ni vienen. Y luego, ahora, ¿por qué traes más marcado el acento ese, Arturo? Como que tanto tiempo allá por el norte ya te está, no te falta el sombrero, Oye, sí, ¿verdad? Creo que tengo que moderar mi tono que recuperé. Arturo. Achilángate. Sí, achilángate. Necesitas ir más a Covadonga. Sí, ¿verdad? Sí. Más que me inviten. Bueno, un que estén bien. Nos vemos pronto. Saludos, un gusto, Ingrid, Arturo, gracias. Hasta luego.